Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Era el 6 de enero. Lo recuerdo bien porque en el pueblo todavía se sentía ese ambiente de fiesta, aunque en mi casa las cosas siempre eran más tranquilas. Estábamos terminando de cenar cuando escuchamos los golpes en la puerta de madera. No eran golpes fuertes, eran más bien constantes, como si alguien estuviera dejando caer el peso de su mano por puro cansancio. Mi padre se levantó de la silla de inmediato. Él siempre ha sido así. Una persona que no puede ignorar a nadie que necesite ayuda. Yo me quedé sentado mirando el plato de comida, sintiendo una punzada de incomodidad que no supe explicar en ese momento. Cuando mi padre abrió la puerta, entró una ráfaga de aire frío y con ella, aquel hombre. Se veía mal, muy mal. Llevaba unos harapos que apenas podían llamarse ropa. Estaban rotos, llenos de mugre endurecida y manchas que parecían de tierra impregnada por años. El olor que desprendía era horrible, una mezcla de sudor, orines, heces y algo más que no logré identificar, algo que olía a encierro y a humedad. Tenía la barba larga y descuidada, llena de nudos hechos por la mugre. Pidió algo de comer y un lugar donde pasar la noche. Hablaba con una calma que no encajaba con su aspecto de náufrago. «Pasa, pasa, nadie merece dormir afuera con este frío», dijo mi padre haciéndose a un lado. Yo lo miré desde la mesa. En cuanto cruzó la puerta, supe que algo no estaba bien. No era solo que fuera un indigente, era la forma en que se movía. No arrastraba los pies por el cansancio, sino que caminaba con una seguridad extraña, como si ya conociera la distribución de la casa. Pero lo peor fueron sus ojos. Eran unos ojos oscuros que no parpadeaban casi nunca. Cuando me miró, sentí que me estaba midiendo, como si estuviera calculando cuánto pesaba o qué tan rápido podía correr. Fue una sensación física, una presión en el pecho que se quedó ahí incluso después de que él apartara la vista para mirar a mi padre. Mi padre le sirvió un plato con lo que había sobrado de la cena. El hombre comió despacio, sin prisa, mientras mi padre le hacía preguntas por cortesía. Él contestaba manteniendo siempre ese tono de voz bajo y seco. Yo intentaba leer el periódico o distraerme con cualquier cosa, pero sentía sus ojos clavados en mi nuca. Era como si, aunque estuviera de espaldas, yo pudiera ver cómo me observaba. Esa misma noche, después de que mi padre le acomodara unas mantas en el suelo de la sala, me acerqué a la cocina por un vaso de agua. El hombre estaba ahí, sentado en la oscuridad, sin dormir. No se sobresaltó cuando me vio. «Me llamo Artaban», dijo de pronto. Su voz sonó como si estuviera frotando dos piedras. «Pero no soy ninguno de los que ustedes conocen. Soy uno de los Reyes Magos, el que los demás no recuerdan, el que viene cuando ya nadie cree». Me detuve con el vaso en la mano y lo miré fijamente. Por un momento pensé que era una broma de mal gusto, pero su cara estaba seria, casi rígida. Me dio risa, una risa nerviosa que traté de ocultar. Era obvio que el tipo estaba loco de remate. «Sí, claro», le contesté con sarcasmo. «Y yo soy el niño Jesús. Duérmase, señor». «Me llamo Artaban», dijo de pronto. Su voz sonó como si estuviera frotando dos piedras. «Soy uno de los Reyes Magos, pero no soy ninguno de los que ustedes conocen. El que los demás no recuerdan, el que viene cuando ya nadie cree». Me detuve con el vaso en la mano y lo miré fijamente. Por un momento, pensé que era una broma de mal gusto, pero su cara estaba seria, casi rígida. Me dio risa, una risa nerviosa que traté de ocultar. Era obvio que el tipo estaba loco de remate. «Sí, claro», le contesté con sarcasmo. «Y yo soy el niño Jesús. Duérmase, señor». Él no se movió.
Ni siquiera parpadeó. Se quedó ahí sentado en la penumbra de la cocina, con las manos descansando sobre las rodillas. El silencio se alargó tanto que me sentí obligado a decir algo más para romper la tensión, para demostrarle que no me tragaba su cuento. «A ver, Rey», dije apoyándome en el marco de la puerta y dándole un trago al agua. «Si de verdad eres uno de ellos, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás con los otros 3 en los libros o en las figuritas que pone la gente en los nacimientos? ¿Te perdiste en el camino o qué pasó?» El hombre inclinó la cabeza apenas unos milímetros. Su mirada era pesada, como si tuviera plomo en los párpados. «No me perdí», respondió con esa voz seca. Los otros 3 llevaban oro, incienso y mirra. Llevaban regalos para adorar a una luz que yo no quería ver. Yo no iba a arrodillarme. «Ah, ¿no? ¿Y entonces a qué ibas?», pregunté soltando una risita burlona. «¿A pedir direcciones?». «Iba a terminar con el problema antes de que empezara», dijo él, y por primera vez noté un rastro de algo afilado en su tono. El malo me llegó al precio. Me ofreció lo que los cielos me negaban, el poder de decidir quién vive y quién sobra. Yo debí ir para asesinar al que no debía nacer. Ese era mi trato. Mi regalo no era metal ni resina, era el acero de una daga que debía hundirse en la cuna. Me quedé callado un segundo. El tipo hablaba con una convicción que me revolvía el estómago, pero seguí con el sarcasmo para no dejar que el miedo me ganara. «Vaya plan, pero supongo que fallaste, ¿no? Digo, la historia dice que el niño se salvó. Te salió mal la jugada, Artaban». «Los otros me detuvieron», dijo, y sus dedos se enterraron en la tela de sus harapos. Ellos vieron la oscuridad en mi corazón antes de que pudiera acercarme. Creyeron que podían detenerme con su luz, con sus oraciones. Me atacaron en el desierto, me dejaron sangrando en la arena y pensaron que me habían asesinado. Me abandonaron para que los buitres hicieran el trabajo que ellos no se atrevieron a terminar. «Pues parece que los buitres no tenían hambre», comenté, tratando de mantener el tono ligero, aunque sentía que el aire en la cocina se estaba volviendo helado. «¿Cómo es que sigues aquí después de 2000 años? ¿Usas alguna crema especial o qué?». El hombre se levantó despacio. Se acercó un paso hacia mí, quedando justo en el límite de la luz que entraba por el pasillo. «No es el tiempo lo que me mantiene», murmuró. «Es la bendición del malo. Él no permitió que mi alma se fuera a descansar. Me dio un cuerpo que se pudre, pero no muere. Una voluntad que no se dobla. Me dijo que mientras hubiera gente que dejara de creer, yo tendría un lugar donde entrar. Con su bendición nunca moriré. Soy la sombra que queda cuando la fe se apaga. Soy el pago que el mundo tiene que aceptar por haber olvidado el verdadero sacrificio». «Estás loco, de verdad», le dije dando un paso hacia atrás, apretando el vaso de vidrio. «Mi padre te dejó entrar por lástima, no porque seas un rey de nada. Mañana mismo te vas de aquí. No quiero que le sigas metiendo esas ideas en la cabeza». Artaban soltó un sonido que quiso ser una risa, pero sonó como el crujido de madera vieja rompiéndose. «Tu padre ya me escuchó», dijo él. «Él me dejó entrar porque su bondad es débil. Y tú me escuchas porque tu odio es fuerte. Ambos me sirven. Los otros 3 trajeron esperanza. Yo traigo la verdad de lo que pasa cuando la caridad se encuentra con lo que no puede comprender». «Cállate ya», le corté, sintiendo que el corazón me latía en la garganta. «Duérmete y mañana te largas». Me di la vuelta y fui al cuarto de mi padre y le susurré que el hombre decía cosas sin sentido, que estaba loco y que no era seguro tenerlo allí. Mi padre, que ya estaba medio dormido, apenas me hizo caso. Me dijo que fuera generoso, que el pobre hombre solo tenía la mente cansada de tanto sufrir en la calle. Me ignoró por completo y se dio la vuelta para seguir durmiendo. A partir del día siguiente, la atmósfera de la casa se pudrió. No sé cómo explicarlo de otra forma. Aquel hombre no se fue. Mi padre no solo no le pidió que se marchara,
sino que empezó a tratarlo con una reverencia que me ponía los pelos de punta. Artaban, si es que ese era su nombre, empezó a darnos órdenes. Al principio eran sugerencias, pero pronto se convirtieron en mandatos. No recen más, nos dijo una tarde mientras estábamos en la mesa. Esas palabras no llegan a ningún lado. No sigan las tradiciones de este pueblo podrido. Ignoren la religión, es una pérdida de tiempo. Lo decía con una autoridad que me hacía querer gritarle, pero cuando abría la boca para protestar, él me miraba con esos ojos que parecían atravesar mi cráneo, y las palabras se me atoraban en la garganta. Lo más aterrador fue ver la reacción de mi padre. Él, que siempre había sido un hombre de fe, empezó a bajar la cabeza. Su carisma era como un veneno lento que iba doblegando la voluntad de mi padre. Empezó a obedecerle en todo. Un día, Artaban se paró frente a la ventana que daba al corral de los animales. Se quedó mirando a las borregas durante mucho tiempo, sin moverse. «Si yo lo pido, los animales deben ser sacrificados», sentenció. «Su sangre no sirve para nada, pero su muerte sí». Yo intentaba resistir. Me repetía a mí mismo que solo era un loco, que tenía que mantener la cabeza fría para sacar a mi padre de ese trance, pero cada día era más difícil. Empecé a notar que los animales se ponían nerviosos cuando él se acercaba. Las gallinas dejaban de poner huevos y las borregas se amontonaban en las esquinas del corral, balando de una forma lastimera, como si presintieran algo. La primera muerte ocurrió poco después. Fue una de nuestras mejores borregas. La encontramos en el corral por la mañana. No había rastro de ataque de coyotes ni de perros. No tenía mordidas, ni sangre en el suelo, ni heridas visibles. Estaba simplemente ahí, tirada, totalmente seca y rígida, como si hubiera sido disecada en cuestión de horas. Artaban salió de la casa y se sentó en un banquito frente al animal muerto. Nos llamó a los dos. «No toquen la muerte», dijo mientras señalaba el cadáver con un dedo largo y sucio. «Observen. Aprendan lo que es la verdadera quietud». Esa noche nos obligó a entrar al corral. Nos hizo quedarnos de pie, rodeando a la borrega muerta en la oscuridad. No podíamos hablar, no podíamos movernos. Pasamos horas ahí. El frío de la noche me calaba los huesos, pero el miedo era peor. La tensión en el ambiente era tan fuerte que el estómago se me revolvió. Sentía ganas de vomitar y las piernas me temblaban tanto que pensaba que me iba a desplomar sobre el animal muerto. Artaban nos vigilaba, asegurándose de que mostráramos lo que él llamaba respeto. Los días que siguieron fueron un descenso constante a algo muy oscuro. Las peticiones de Artaban se volvieron enfermas, retorcidas. Una tarde nos ordenó que tomáramos la Biblia de la familia. «Arranquen las hojas», ordenó con esa voz firme que se te metía en los oídos como un zumbido. «Rásguenlas todas, luego entiérrenlas bajo sus camas». Mi padre lo hizo llorando, pero lo hizo. Yo me negué al principio, pero Artaban se acercó a mí. No me tocó, pero su presencia era como una sombra física que me aplastaba. Sus ojos brillaron de una forma que nunca había visto en un ser humano, una luz fría y muerta. Me dijo, casi al oído, que todo lo que yo creía que estaba bien era mentira, y que, si no obedecía, el sufrimiento que vendría sería insoportable. Terminé enterrando los pedazos de papel bajo mi colchón, sintiéndome como un traidor, como alguien que había perdido su alma. También nos obligó a quemar los cuadros de los santos y las cruces que teníamos en las paredes. Lo hacíamos en el patio de atrás, de noche, para que nadie en el pueblo viera el humo. Nos prohibió hablar con los vecinos. Si alguien se acercaba a la cerca para preguntar por mi padre, Artaban me obligaba a decir que estaba enfermo y que no podía recibir visitas. Mi padre se estaba desmoronando frente a mis ojos. Ya no era el hombre fuerte y bondadoso de antes. Se volvió flaco, sus ojos se hundieron y su piel se puso pálida, casi gris. Dormía mal.
Por las noches lo escuchaba murmurar cosas extrañas en la madrugada. Palabras que no tenían sentido. Lo peor era que nadie más en el pueblo escuchaba nada. Vivíamos en una burbuja de horror mientras el resto del mundo seguía su curso. Una noche, me levanté al baño y vi una luz tenue en la sala. Me asomé con cuidado. Mi padre estaba de rodillas frente al espejo, recitando frases que Artaban le dictaba desde las sombras. Eran frases horribles, palabras de autodesprecio y sumisión. Artaban lo observaba con una sonrisa enferma, una expresión de triunfo que me heló la sangre. En ese momento sentí un miedo real, un miedo que no era solo por mi vida, sino por algo más profundo. Era un miedo que se te mete en el pecho, te aprieta los pulmones y te deja sin aire, recordándote que estás atrapado con algo que no es humano. A veces, el hombre desaparecía. Se iba por la tarde y no volvía hasta el amanecer. Pero su ausencia no traía alivio. Parecía que sus órdenes seguían vigentes incluso cuando no estaba. Encontrábamos objetos de la casa movidos del lugar, la mesa en un ángulo diferente, las sillas apiladas en el centro de la habitación. En la tierra, justo bajo la ventana de mi cuarto, aparecían símbolos dibujados con una precisión geométrica que resultaba inquietante. Y los animales seguían muriendo. Aparecían pájaros muertos en el porche, o gatos del vecindario rígidos en nuestro jardín. Artaban nunca tocaba nada con sus manos para causar ese daño. Solo nos miraba. Su poder radicaba en esa mirada y en esa voz que parecía resonar dentro de mi propia cabeza, convenciéndome de que mi resistencia era inútil. Entendí con una claridad amarga que se estaba divirtiendo. Estaba jugando con nosotros como un depredador juega con su presa antes de matarla. No quería simplemente que le diéramos de comer, quería corrompernos, quería ver hasta dónde podía estirarse nuestra cordura antes de romperse por completo. Y mi padre, lamentablemente, ya estaba empezando a romperse. Estábamos solos, encerrados en nuestra propia casa con un rey mago que solo conocía el lenguaje de la obediencia y el miedo. Aquel ambiente de pesadilla que se había instalado en nuestra casa se volvió todavía peor unos días después. Todo ocurrió en la plaza del pueblo, a plena luz del día, frente a la mirada de cualquiera que pasara por allí. Mi padre había salido a comprar algunos víveres porque ya casi no nos quedaba nada en la despensa. Yo lo acompañaba, caminando un par de pasos detrás de él, sintiendo cómo el cansancio y la falta de sueño me hacían ver todo de forma borrosa. Mi padre llevaba una bolsa de papel con comida, unos botes de sopa caliente que acababa de comprar en el puesto de la esquina y 1 kilo de frijoles que todavía estaban tibios. Fue un accidente tonto, de esos que pasan cualquier día. Mi padre tropezó con una piedra que sobresalía del empedrado de la plaza. No pudo mantener el equilibrio y al intentar no caerse, soltó la bolsa. Todo el contenido salió volando y fue a parar directamente sobre Ramón, un vecino que tenía fama de ser un hombre de pocas pulgas y muy violento cuando se enojaba. Los frijoles y la sopa caliente le empaparon la camisa y los pantalones. Ramón se quedó quieto un segundo, mirando su ropa arruinada, y luego su cara se puso roja de puro coraje. «Fíjate por dónde caminas, viejo estúpido», gritó Ramón. Mi padre, asustado y apenado, empezó a pedirle disculpas mientras intentaba recoger lo que quedaba en el suelo con las manos temblorosas. Pero Ramón no quería disculpas. Estaba furioso, convencido de que mi padre lo había hecho a propósito para dejarlo en ridículo frente a la gente de la plaza. Levantó la mano, cerró el puño y se preparó para golpear a mi padre en la cara. Yo me quedé paralizado, queriendo correr, pero con los pies pegados al piso. Entonces, justo detrás de mi padre, apareció Artaban. No lo vimos venir. Simplemente estaba ahí, como si hubiera salido de las sombras a pesar de ser mediodía. Caminaba con esos pasos silenciosos suyos, sin hacer el menor ruido.
Con un movimiento mínimo, casi sin esfuerzo, estiró el brazo y detuvo la mano de Ramón en el aire. Lo agarró de la muñeca con una fuerza que no parecía propia de un hombre tan flaco. «Este es mío, búscate el tuyo», dijo Artaban. Su voz fue seca y profunda, un sonido que pareció apagar el ruido del resto de la plaza. Ramón, que era un hombre grande y fuerte, se quedó pálido de inmediato. Empezó a temblar de una manera incontrolable, confundido por la frialdad de aquel desconocido que lo sostenía. El olor a la comida derramada olía entre ellos. Ramón retrocedió tropezando con sus propios pies, soltándose del agarre, y se alejó casi corriendo sin decir una sola palabra, aunque se notaba que todavía estaba lleno de rabia y humillación. Esa noche, como ya era su costumbre, Artaban desapareció de la casa apenas oscureció. No dijo a dónde iba ni qué iba a hacer. Mi padre y yo nos quedamos en silencio, cenando lo poco que nos quedaba, con el miedo metido en los huesos. Al amanecer, el pueblo se despertó con una noticia que nos dejó helados. Encontraron a Ramón en el patio de su casa. Estaba muerto, pero no de una forma normal. Fui hasta allá movido por una curiosidad morbosa, y lo que vi no lo voy a olvidar nunca. Ramón estaba rígido, de pie, pero inclinado hacia atrás. Su piel se había vuelto de un color grisáceo y se veía quebradiza, como si fuera de barro seco que está a punto de romperse. Tenía los ojos abiertos de par en par, fijos en la nada con una expresión de horror absoluto. Lo más impresionante era su boca. Estaba torcida hacia un lado, estirada de forma antinatural, como si hubiera intentado gritar algo muy fuerte, pero el sonido se le hubiera quedado atrapado en la garganta para siempre. Sus manos estaban dobladas hacia atrás de forma imposible, con los huesos rotos sobresaliendo por debajo de la piel gris. Alrededor de sus pies, en el suelo de tierra, aparecieron restos de la sopa y los frijoles que le habían caído encima el día anterior, pero ahora estaban petrificados, convertidos en una sustancia negra, pegajosa y con un olor fétido. Nadie pudo explicar qué le había pasado. Los médicos y la policía hablaban de un ataque extraño o de un veneno, pero yo sabía la verdad. El castigo de Artaban había sido directo, macabro y claramente sobrenatural. La culminación del horror llegó un par de días después. Artaban regresó a la casa y nos reunió en el corral. Tenía una expresión de satisfacción que me daba náuseas. Nos ordenó que debíamos entregarle un animal sano, el mejor que tuviéramos. Dijo que nos haría ver su verdad. Mi padre, totalmente quebrado y sin voluntad propia, ofreció a la borrega más joven de la manada. Artaban se acercó al animal y puso su mano sucia sobre su cabeza. Empezó a pronunciar unas palabras guturales, decía algo así: sanguis pro umbra vita pro pacto, accipe, domine tenebrarum, hanc hostiam puram, que su aliento se apague para que mi sed se sacie. No es carne lo que te entrego, es el silencio de los siglos. Por la bendición del que me envió, que esta sangre sea el sello de tu estancia en esta casa, consume su médula, petrifica su espíritu, que sea ofrenda y que sea espejo de lo que vendrá. Mientras hablaba, la borrega dejó de moverse. Se quedó rígida en un instante, con los ojos abiertos y la boca torcida hacia arriba, imitando una sonrisa humana que resultaba grotesca. «No se muevan», nos ordenó. «Van a permanecer junto a ella toda la noche, en completo silencio. Escuchen». Nos quedamos ahí, en la oscuridad del corral, bajo el frío intenso. No podíamos hablar ni sentarnos. En el silencio absoluto de la madrugada, empezamos a escuchar ruidos que venían de adentro del cuerpo de la borrega. Era un gorgoteo constante, como si la sangre estuviera hirviendo o moviéndose por conductos que no debían existir. Era un sonido líquido y espeso que nadie más fuera de ese corral podía oír. Yo juraría que la borrega, a pesar de estar muerta y rígida, intentaba mover las pupilas para mirarme y que su boca quería articular palabras.
Sentí que se me detenía el corazón de tanto miedo. Me quedé petrificado, incapaz de apartar la vista de ese animal que parecía estarse pudriendo y transformando por dentro al mismo tiempo. A partir de esa noche, mi padre se hundió por completo. Comenzó a enfermarse de verdad. No era una gripe o algo físico que se pudiera curar con medicinas. Era la tensión, el miedo constante y esa obsesión enfermiza que Artaban proyectaba sobre él. Yo veía cómo se le consumía la fuerza día tras día. Sus mejillas se hundieron, sus ojos perdieron el brillo que siempre habían tenido y se llenaron de un terror que no lo dejaba descansar ni un minuto. Una noche escuché ruidos en la sala y me asomé. Artaban tenía a mi padre frente al espejo grande que estaba en la entrada. Lo obligaba a recitar cosas horribles. Eran frases que lo humillaban, que decían que él era un pecador, que era un hombre inútil y que él mismo había traído el mal a nuestra casa al abrir la puerta aquel 6 de enero. Mi padre lloraba en silencio, con las lágrimas corriendo por su cara flaca, y yo también lloraba desde la oscuridad del pasillo, sintiéndome el ser más cobarde del mundo por no entrar a detenerlo. Artaban solo se sentaba en un rincón, observando la escena con esa sonrisa enferma. «Observen la verdad», decía él con calma. «Aprendan que todo lo que aman puede ser corrompido. No hay nada puro que yo no pueda ensuciar». Finalmente, una mañana, así como había llegado, el hombre desapareció. No dejó una nota, no se llevó nada, simplemente se fue. Pero el daño ya estaba hecho. Dejó a mi padre consumido por dentro, como si le hubiera robado el alma. Los animales de nuestro corral se redujeron a la mitad. Muchos murieron de la misma forma que la primera borrega o simplemente desaparecieron. Mi padre no aguantó mucho tiempo solo. Murió unas semanas después, enfermo, roto y pidiendo perdón por cosas que yo sabía que él no había hecho por maldad. Yo me quedé solo en la casa para recordar cada detalle de lo que pasó. Afortunadamente nunca hubo un desastre grande en el pueblo. Nadie más se enteró de la verdad de lo que ocurrió dentro de nuestras 4 paredes. Para los vecinos, mi padre murió de tristeza y los animales por alguna peste de campo. Pero para mí, la experiencia fue suficiente para hacerme entender que el horror no siempre necesita monstruos con colmillos o garras. El horror de verdad puede venir disfrazado de bondad, de un pedido de caridad, de un rey mago que lo único que busca es manipular, destruir voluntades y corromper todo lo que toca de manera lenta y silenciosa. Ahora vivo con una sombra en la cabeza. Cada año, cuando se acerca el 6 de enero, siento un frío diferente en el pecho. Me quedo mirando la puerta de mi casa, esperando escuchar esos golpes constantes y pesados. Siento que algo podría regresar en cualquier momento. Ese hombre, disfrazado de necesidad y milagro, puede aparecer en otra puerta, en otro pueblo. Y yo sé que entonces alguien más sufrirá exactamente lo que nosotros sufrimos. Esa corrupción que no se ve, la obediencia que nace del terror, y ese miedo que se mete tan profundo en la cabeza que ya nunca te deja salir. Me paso las noches en vela, asegurándome de que todas las cerraduras estén puestas, aunque sé perfectamente que, para alguien como Artaban, las puertas nunca son un obstáculo real si uno decide, por un momento de bondad, dejarlo entrar.